Mucho de la actitud que nosotros tenemos frente a la vida, frente a las circunstancias que se nos presentan o las posturas que nosotros adoptamos en nuestro trabajo, en nuestra familia, derivan del hecho de pensar que nosotros no tenemos ningún control sobre lo que sucede en nuestro entorno. Sentimos que la manera como el entorno, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros jefes, influyen en nosotros de esa forma, nosotros interactuamos con ellos mismos. Y entonces pensamos que si nos va bien, bueno, pues entonces tendremos una buena actitud. Si nos va mal, bueno, pues entonces nos sentiremos mal y tendremos una mala actitud. Sin embargo, pocas personas nos damos cuenta de que en realidad no es tan así como lo vemos, porque finalmente lo que está pasando allá afuera no tendría ningún control sobre nosotros a menos que nosotros se lo demos, a menos que nosotros aceptemos esa circunstancia. Es decir, los seres humanos, si bien no tenemos ningún control sobre lo que está sucediendo allá afuera, sí tenemos en la mayoría de los casos control sobre lo que pasa dentro de nosotros. Y creo que hay 5 cosas que nosotros controlamos. La primera cosa que nosotros controlamos es que nosotros somos dueños absolutos de nuestro pensamiento. Es decir, no hay nadie más que viva en nuestra cabeza. Nadie puede poner en nosotros un pensamiento que no seamos capaces de generar, a menos que yo lo permita, a menos que no asuma ese poder o asuma ese control. Una cosa es pensar, como siempre le he dicho, y otra cosa es simplemente tener pensamientos. ¿Cuál es la diferencia? Pensar es un acto deliberado, es un acto que yo hago de forma responsable. Es decidir qué pensamiento poner en mi cabeza que realmente me convenga para obtener los resultados que estoy buscando. Así que primera cosa que yo controlo, mis pensamientos. Segunda cosa que yo controlo, yo soy siempre, en todo momento, soy dueño de mis sentimientos. No de mis emociones, pero sí de mis sentimientos. ¿Cuál es la diferencia? Las emociones es una respuesta involuntaria que mi cerebro genera cuando yo me enfrento a alguna situación en mi entorno laboral o en mi entorno personal. Yo me peleo con mi pareja, me peleo con mi jefe, tengo situaciones difíciles con un cliente, es decir, todas esas relaciones de alguna manera detonan emociones dentro de mí. Sin embargo, cuando yo le pongo un pensamiento a esas emociones, entonces esas emociones se convierten en sentimientos porque me acompañan a lo largo del día o a lo largo de mi vida durante todo el tiempo que yo mantenga ese pensamiento. Por lo tanto, si yo regreso a la primera libertad y digo yo controlo mis pensamientos, también puedo controlar mis sentimientos y eso es una prerrogativa, esa es una capacidad que todos tenemos. De tal forma que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tercer cosa que yo controlo y es que yo soy dueño absoluto de mis decisiones. Nadie puede tomar el control de mi vida. Si yo cedo ese control, pues entonces voy a permitir que otras personas o circunstancias decidan por mí. La gran verdad es que yo soy dueño de mi vida. La gran verdad es que yo tengo el timón de mi barco. La gran verdad es que cuando yo asumo esa responsabilidad, entonces puedo dirigir mi vida de la manera como yo creo que es más conveniente. Y créeme que nadie, por mucha experiencia que tenga, por muchos títulos que tenga, puede decidir sobre tu propia vida, porque nadie sabe mejor lo que te conviene más que tú mismo. Ahora, es correcto que a veces nosotros pidamos consejo, es correcto que a veces nosotros sigamos ejemplo, a veces nos sentimos perdidos, pero siempre es importante saber que todas aquellas cosas que nosotros emprendemos parten de una decisión personal. Cuarta cosa que yo controlo y es que yo soy siempre, dueño de mi conducta, soy dueño de mis actos. Por lo tanto, nadie puede obligarme a hacer nada que yo no quiera. Nadie puede obligarme a hacer nada que no me convenga. Tengo que darme cuenta de una vez por todas que soy responsable absoluto sobre todo aquello que yo emprendo. A veces nosotros justificamos nuestro comportamiento basado en la actitud de otras personas y decimos cosas como, por ejemplo, no, es que él me obligó a hacer esto, es que ella me presionó a hacer tal cosa, y la gran verdad es que no es así. Si recordamos nuestra tercera libertad, decimos entonces que la decisión es de nosotros, por lo tanto el comportamiento generado, derivado de la decisión, también es nuestra, así que asumamos esa responsabilidad. Quinta libertad. Yo soy dueño absoluto de mi actitud. Nada, absolutamente nada que esté pasando allá afuera tiene influencia sobre mi actitud a menos que yo lo permita. Y esa es una gran libertad y una de las más importantes de todas. Cuando yo
yo subordino mi actitud basado en lo que esté sucediendo allá afuera, amigo mío, estoy perdiendo una de las libertades y uno de los poderes más importantes que como seres humanos tenemos. 5 libertades que si nosotros las asumimos podemos tomar control absoluto de nuestra vida. Éxito cuántico.